Lo llamaban el comercio con China. Un nombre respetable para algo vil. Un nuevo seminario para una nueva generación. Gracias al señor Harrison Blackwood. Tu protesta fue notada, Josiah. Fue impropia. El dinero está manchado. Usted conoce su origen. Ten cuidado. Un ministro sin credenciales no es más que un hombre con un abrigo negro. Mi nombre fue borrado de sus libros. Pero por primera vez me sentí libre. El Evangelio del opio, la resistencia. Continuamos nuestro descenso a la historia. En la primera parte vimos la riqueza. Hoy veremos el costo espiritual. ¿Qué sucede cuando la iglesia se convierte en socia del mercader? Mientras las juntas misioneras aceptaban el patrocinio del opio, un puñado de rebeldes decidió que el maestro valía más que su sustento. Esta es la historia de la resistencia, de los hombres silenciados por un status quo que prefería el presupuesto antes que la santidad. El llamado comercio chino no fue comercio, fue imposición, fue opio. Con ese dinero se construyeron universidades, bibliotecas, museos e iglesias, no para confesar el pecado, sino para enterrarlo bajo mármol. Las iglesias no eran ignorantes, sabían de dónde venía el dinero, pero aceptaron el diezmo, el apoyo, y rechazaron la verdad. Cuando el techo de una iglesia depende del pecado, la predicación se vuelve selectiva. El evangelio no se vende, y quien intenta comprarlo, lo pierde. No prohibieron el opio por justicia, lo prohibieron cuando dejó de serles útil. Veamos un contexto histórico previo. Las leyes antidroga y antiopio en Estados Unidos no surgieron de la nada ni fueron obra de jueces y parte aislados, surgieron de actores políticos, médicos e ideológicos específicos, muchos con influencia en política y relaciones exteriores y con motivaciones complejas que combinaron moralismo, prejuicio, reputación internacional y política doméstica. Siglo XIX. Uso médico generalizado. Antes de leyes específicas, opiáceos como la morfina, el láudano y la cocaína eran de uso médico común en Estados Unidos, recetados para dolores, cólicos y hasta insomnio. Algunos catálogos comerciales los vendían abiertamente con jeringas incluidas. Comercio y consumo doméstico. Aunque abundante, el consumo recreativo y público de opio empezó a asociarse con inmigrantes chinos y con clases sociales de bajo orden hacia finales del XIX, lo que alimentó no la evidencia médica, sino prejuicios raciales y morales en la opinión pública. Cuando el comercio del opio ya había cumplido su función, cuando las fortunas estaban consolidadas, el discurso cambió. Lo que antes era negocio se convirtió en delito. Durante todo el siglo XIX, el opio era legal en Estados Unidos. Morfina, láudano, jarabes para niños. Consumido en los salones de la aristocracia mientras destruía barrios enteros en Asia. 2 frascos idénticos. Uno etiquetado medicina, otro crimen. El problema nunca fue el opio, el problema fue quién lo consumía y quién ya había ganado suficiente dinero. 1906, Pure Food and Drugs Act. En 1906, el gobierno no prohibió el opio, solo pidió que se declarara. No era arrepentimiento, era control. 1909, Smoking Opium Exclusion Act. Se prohibió el opio para fumar, no el medicinal. El opio del pobre se criminalizó, el del rico se reguló. 1914, Ley Harrison. No fue presentada como una ley moral, sino fiscal. El Estado no combatía la adicción, administraba quién tenía permiso de drogarse. El cinismo total.
podemos resumir un patrón contradictorio. Lo que fue permitido, tolerado históricamente, uso medicinal de opio, morfina, láudano, cocaína, comercialización abierta en farmacias y catálogos masivos. Lo que fue penalizado después, consumo recreativo o público sin justificación profesional, importación y manufactura sin control sanitario. Los mismos apellidos que financiaron iglesias, financiaron leyes, prohibieron lo que habían vendido, condenaron lo que habían consumido y llamaron moralidad a su victoria. Eso no fue justicia, fue cinismo legalizado. El contraste es claro. Mientras los grupos económicos y médicos validaban el uso médico o formal, el Estado terminaba castigando radicalmente lo que ocurría en la vida real, muchas veces ignorando los mismos intereses que promovían y consumían esos fármacos. El contraste es claro. Mientras los grupos económicos y médicos validaban el uso médico o formal, el Estado terminaba castigando radicalmente lo que ocurría en la vida real, muchas veces ignorando los mismos intereses que promovían y consumían esos fármacos. Este fenómeno no es mera ironía administrativa, refleja un desplazamiento de la moral pública, control cultural y racista del otro, sobre la realidad científica y social del consumo, donde el litigio, la salud pública y la moral se mezclaron para criminalizar históricamente el consumo y simultáneamente se modernizó y legitimó el uso médico y farmacéutico de esas mismas sustancias cuando favorecía intereses económicos o profesionales. Claves de cinismo histórico. Coincidencia histórica. Las fortunas del opio ya estaban en manos de élites que luego se integraron al establishment social y político. El clima moral y político del cambio de siglo permitía a figuras como Wright o congresistas como Harrison capitalizar esa reputación pública para promover leyes restrictivas. La política antidroga emergente no atacó los intereses económicos de la élite médica o farmacéutica, pero sí criminalizó usos populares y migrantes, lo cual implica un sesgo social y político. Las leyes se presentaron como medidas sanitarias o morales, aunque muchas figuras prominentes no habían renunciado al consumo médico de opio o sus derivados. La retórica antidroga fue usada para proteger prestigio político y moral sin necesariamente abordar causas sociales profundas. Mientras los hombres redactaban leyes para proteger su legado, Cristo seguía y sigue ofreciendo libertad sin precio y sin patrocinadores. El caso emblemático, Issachar Jacobs Roberts. Como se mencionó antes, Roberts es el ejemplo más puro de separación, la santidad. Él era bautista que terminó trabajando de forma independiente porque no podía someterse a las políticas de las juntas misioneras. Su lucha, Roberts denunció que el opio era el obstáculo número 1 para que los chinos creyeran en Cristo. Estos hombres representan la resistencia ética frente al cristianismo secularizado de la aristocracia del opio. Estos hombres no eran rebeldes sin causa, sino creyentes devotos que chocaron contra la maquinaria de sus propias iglesias. Sus historias son el puente perfecto para hablar del arrepentimiento y la fidelidad al Maestro. Los nombres de la resistencia. David Washington Cincinnatus Oliphant, el comerciante de Sion, presbiteriano. Oliphant pertenecía a la Iglesia Presbiteriana de Nueva York. Es el contraste directo más poderoso. Contra los Delano. La historia. Dueño de Oliphant y Company, era el único gran comerciante en Cantón que prohibía estrictamente el tráfico de opio en sus barcos. El silencio. Fue ridiculizado por la Cámara de Comercio estadounidense. Le decían que su fanatismo religioso arruinaría la economía nacional. El vínculo con el Maestro. Oliphant no buscó tesoros en la tierra. Financió los viajes de los primeros misioneros verdaderos, como Robert Morrison, sin cobrarles un centavo, usando sus barcos como instrumentos del reino y no de Mamón. El conflicto. Los presbiterianos de aquella época tenían una estructura muy organizada y jerárquica. Oliphant intentó que la Junta de Misiones Presbiteriana fuera totalmente independiente del dinero del comercio del opio. La tensión. Mientras él financiaba misiones puras, otros ancianos de la iglesia invertían en las mismas empresas que transportaban la droga. Su lucha fue interna, tratar de mantener la pureza del sínodo frente a la invasión de Mamón. Issachar Jacobs Roberts,
el profeta marginado, Bautista, del Sur. Roberts fue enviado originalmente por la Convención Bautista del Sur, misionero bautista independiente que vivió de forma sencilla entre los chinos. La historia, a diferencia de los misioneros oficiales que vivían en las lujosas factorías de los mercados de opio, Roberts vivía en los barrios pobres. Denunció que el opio era una barrera satánica para el evangelio. El silencio. Las sociedades misioneras establecidas le quitaron el apoyo financiero porque sus denuncias incomodaban a los donantes de Boston. Fue calumniado y tildado de mentalmente inestable por no someterse a la diplomacia del dinero. El conflicto. Roberts es el ejemplo perfecto de la ruptura con la institucionalidad. Debido a su negativa a moderar su discurso contra el opio y su insistencia en vivir como los pobres en China, la Junta de Misiones Extranjeras de la SBC terminó cortando su financiamiento en 1852. La independencia. Tras ser expulsado, Roberts se convirtió en un misionero bautista independiente. Fue esta independencia la que le permitió actuar como un profeta contra el sistema, aunque le costó vivir en la indigencia. Nathan Wallach y Nathan Brown, American Baptist Missionary Union. Brown era un erudito y traductor bautista de gran renombre. Bautistas que, al ver la corrupción de las juntas misioneras centrales, impulsaron misiones independientes en el sudeste asiático. La historia. Se opusieron a que el nombre de Cristo fuera vinculado a las cañoneras británicas y estadounidenses que protegían el comercio de droga. El silencio. Sus escritos denunciando la conexión entre el capital bancario y el opio fueron sepultados en los archivos denominacionales para no escandalizar a las iglesias locales que enviaban ofrendas. El conflicto. Pertenecía a la Unión Misionera Bautista Americana, del Norte. Renunció a su cargo en una protesta histórica contra la falta de firmeza de la Junta frente a los pecados sociales, incluyendo la esclavitud y el comercio del opio. La independencia. Ayudó a fundar la Free Baptist Missionary Society, buscando una estructura que no estuviera contaminada por las donaciones de los magnates de la costa este. La geografía de la fe. Veamos este cuadro. Oliphant, presbiteriano, fiel pero marginado. Negativa a mezclar fe con lucro de opio. Roberts, Bautista del Sur, independiente. Denunciar el opio como barrera al evangelio. Brown, Bautista del Norte, independiente o Free Baptist. Rechazo al dinero sucio en las misiones. Presenta a las iglesias oficiales como los grandes barcos mercantes, pesados, cargados de compromisos y lentos para cambiar. Presenta a estos hombres independientes como pequeños botes salvavidas, rápidos, ligeros y los únicos capaces de llegar a los que se están ahogando sin las cadenas de la aristocracia estadounidense. Su silencio forzado. Fue marginado por la Convención Bautista del Sur, SBC, y sus propios colegas misioneros lo describieron como mentalmente inestable. ¿Por qué? Porque Roberts no jugaba el juego de la diplomacia con los mercaderes. Al final se quedó solo, financiado por sus propios ahorros y pequeñas donaciones de iglesias que no dependían de la élite, demostrando que el costo de la independencia era la pobreza y la calumnia. La aristocracia estadounidense construyó un sistema donde el evangelio era un pasajero en barcos de muerte. Los pastores que guardaron silencio lo hicieron para proteger edificios y presupuestos, pero los independientes de corazón, aquellos que prefirieron el desierto antes que el palacio de los Delano, entendieron que el Salvador no necesita de la injusticia para expandir su reino. Diálogo de confrontación entre Roberts y el Consejo de la Junta Misionera, 1852. Lugar: una oficina oscura y elegante en Boston. Hermano Roberts, sea razonable. Sus cartas desde Cantón están causando incomodidad. Sus ataques públicos contra el comercio del opio no solo son imprudentes, son peligrosos para nuestra posición diplomática. ¿Peligrosos para nuestra posición? ¿O peligrosos para las ofrendas que los Delano y los Forbes depositan en sus arcas cada domingo?
He visto a hombres morir en los callejones con el nombre de Cristo en sus oídos y el veneno de sus benefactores en sus venas. ¿Cómo esperan que predique la libertad mientras mis compatriotas venden las cadenas? Dios usa medios imperfectos para sus fines, Roberts. Esos barcos que usted critica son los mismos que llevan nuestras Biblias. Si cerramos las puertas al comercio, cerramos las puertas al Evangelio. Es una cuestión de estrategia providencial. Eso no es providencia, es una transacción con el infierno. El maestro no entró en Jerusalén en un carro de guerra romano, entró en un pollino. No necesitamos la protección de las cañoneras ni el dinero de la adicción. El Salvador no necesita que le mintamos al mundo para salvar almas. Si continúa con esta retórica, la Junta no podrá seguir garantizando su sustento. Quedará solo en China, sin fondos, sin protección, sin nombre. Piense en su futuro, hermano. Prefiero quedarme solo con la verdad que acompañado de una institución que ha vendido su primogenitura por un plato de plata manchada. Ustedes llaman a esto estrategia, yo lo llamo apostasía. Si el precio de mi pan es el silencio ante el pecado, prefiero el hambre. El maestro me llamó a servirle a él, no a sus mercaderes. Entonces, Roberts, queda usted fuera de la convención. No, señor, no me han echado. Es el Salvador quien se ha marchado de este consejo hace mucho tiempo. Yo solo voy a donde Él está, entre los quebrantados. Causalidad. Este diálogo explica por qué hoy no conocemos a estos hombres. Fueron borrados de la historia. Hechos de impacto. Bloque 1. El peso de la traición. Datos económicos. Hecho. En 1840, el opio representaba casi el 40% de las exportaciones totales de las firmas estadounidenses en China. Hecho. Una sola caja de opio podía generar una ganancia equivalente al salario de 3 años de un trabajador promedio en Boston. Impacto. El diezmo de esta riqueza financió la construcción de seminarios y universidades que hoy enseñan ética y teología. Bloque 2. La escala del narcotráfico aristocrático. Hecho. La familia Delano fue socia de Russell & Company, la casa comercial de opio más grande de Estados Unidos. Hecho. Los Forbes y los Perkins utilizaron los beneficios del opio para construir el ferrocarril transcontinental, la columna vertebral de la expansión estadounidense. Impacto. El progreso de Occidente en el siglo XIX fue literalmente inyectado con los ahorros y la salud del pueblo oriental. Bloque 3. El costo del silencio, datos de los independientes. Hecho. Issachar Roberts murió casi en la pobreza tras ser abandonado por la Convención Bautista del Sur por sus denuncias contra el opio. Hecho. D.W.C. Oliphant perdió contratos millonarios y fue aislado socialmente por prohibir el opio en sus barcos. Impacto. El sistema no perdona a los fieles, los borra de los libros de historia para que sus nombres no incomoden a los poderosos. El contraste final. La aristocracia compró el silencio de los hombres con oro, pero Dios no puede ser burlado. El maestro no busca instituciones ricas, busca corazones fieles. Esta es la pieza final del rompecabezas para entender cómo la aristocracia del opio no solo acumuló riqueza, sino que compró su lugar en la posteridad, borrando las huellas del crimen mediante lo que hoy llamaríamos un lavado de imagen histórico. Este punto es crucial. Muestra cómo el hombre busca la justificación propia a través de las obras y el poder, mientras que la verdad termina siempre saliendo a la luz. 1. El blanqueamiento del capital. De opio a filantropía. Estos magnates entendieron que para que sus linajes perduraran en una nación con valores nominalmente cristianos, debían transformar el dinero sucio en progreso social. La lógica siempre fue la misma: convertir dinero moralmente tóxico en legitimidad social, cultural y espiritual. No todas las instituciones nacieron exclusivamente del opio, pero sí fueron financiadas, impulsadas o consolidadas con fortunas cuya base principal fue el comercio de opio con China y Asia.
fundación de universidades, hospitales y orfanatos. Los nombres que hoy vemos en la Ivy League, Harvard, Yale, Columbia, Princeton, Skull and Bones, instituciones educativas privadas en Nueva Inglaterra, financiación indirecta de bibliotecas, cátedras y fundaciones académicas, donaciones a iglesias protestantes congregacionales, financiamiento de misiones, paradójicamente en Asia, Astor Library, 1849, base directa de la actual New York Public Library, bibliotecas públicas financiadas en Nueva York, donaciones a escuelas privadas de élite, becas y fundaciones educativas, museos y colecciones privadas luego donadas al Estado, Milton Academy, becas, edificios, fondos patrimoniales, Forbes Museum, Massachusetts, archivos históricos curados, narrativa selectiva, Perkins School for the Blind, Massachusetts General Hospital, Boston Athenaeum, Museo de Bellas Artes de Boston, seminarios teológicos, hospitales urbanos, orfanatos financiados por esposas y herederos. Están vinculados a donaciones masivas de estas familias. Por ejemplo, el edificio Lowe Memorial Library en Colombia o las becas Forbes no mencionan que el capital semilla provino de la destrucción de familias en China. El control de la narrativa educativa. Al ser los principales benefactores de las universidades, estas familias influyeron en lo que se enseñaba. Durante décadas, los libros de historia en Estados Unidos se referían a este periodo simplemente como el China Trade o comercio con China, omitiendo sistemáticamente la palabra opio y presentándolo como un intercambio heroico de té y seda. Familia Delano. Resultado, el linaje Delano se purifica y culmina en la presidencia de Estados Unidos. Familia Astor. Resultado, de narcotraficante imperial a padre cultural de Nueva York. Familia Forbes. Resultado, apellido sinónimo de mérito intelectual y prestigio moral. Familia Perkins. Resultado, el opio convertido en ilustración, ciencia y compasión. Russell & Company, consorcio. Resultado, el sistema completo se lava a sí mismo. El pacto de silencio de la élite. ¿Cómo lograron que una historia tan masiva quedara oculta? Propiedad de los medios. Familias como los Forbes y los Astor tenían intereses en los primeros grandes periódicos y editoriales. Las noticias sobre las atrocidades en China eran filtradas o presentadas como necesidades diplomáticas para proteger el honor estadounidense. Destrucción de archivos. Se sabe que muchas familias quemaron correspondencia privada de sus antepasados del siglo XIX para proteger la reputación familiar, cuando sus descendientes entraron en la política, como el caso de los Delano con FDR. La hipocresía del destino manifiesto. Utilizaron una perversión de la teología para cubrir sus negocios. Argumentaban que Estados Unidos tenía una misión divina de expandirse y el comercio era la herramienta de Dios para civilizar a los paganos. Bajo esta óptica, el opio no era un veneno, sino un mal necesario para romper el aislamiento de China y permitir que la luz de la civilización y eventualmente el evangelio secularizado entrara. Fue el cinismo elevado a dogma religioso. Guión comparativo. La verdad versus el sistema. El discurso del sistema, pastor comprado, versus la denuncia de la verdad, el maestro o pastores fieles. Debemos agradecer a los Delano y Forbes por su generosidad, que permite que nuestras misiones lleguen a tierras lejanas. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. El comercio con China es una puerta que la providencia ha abierto para el progreso. No se puede llamar providencia a lo que se siembra con adicción y se cosecha con sangre. El fin no justifica los medios en el reino. El opio es un asunto de Estado. Nosotros nos enfocamos en salvar almas. El Salvador sanó cuerpos y liberó cautivos. No se puede salvar el alma de un hombre mientras se le vende el veneno que destruye su templo. Fue el cinismo elevado a dogma religioso.
la obra del Maestro en la oscuridad. Lo más hermoso de esta historia es que mientras los magnates compraban silencio, la verdadera obra de Cristo ocurría en los márgenes. Los Delano ofrecieron opio para adormecer el dolor de un pueblo. El Salvador ofreció su cuerpo para sanar la causa del dolor, el pecado. La aristocracia estadounidense buscó hacerse un nombre que durara siglos. Cristo nos ofrece un nombre escrito en el libro de la vida que durará por la eternidad. Los imperios de los Delano, los Astor, los Forbes y otros se levantaron sobre la arena de la explotación, pero intentaron recubrirlos con el mármol de la religión. Hoy sus nombres decoran universidades, bibliotecas, hospitales, orfanatorios y museos, pero sus manos están marcadas por una mancha que ninguna filantropía puede borrar. El mundo ofrece anestesia, opio, dinero, religión secular. Cristo ofrece despertar. La aristocracia estadounidense quería un pueblo dormido en China para saquearlo y un pueblo dormido en las iglesias para que no cuestionara. Pero el Maestro dice, despierta, tú que duermes. Su evangelio no es un narcótico social, es una cirugía al corazón que arranca la idolatría y nos devuelve la dignidad de hijos de Dios. Causa: el deseo de la aristocracia de obtener té chino sin gastar plata. Avaricia. Acción: introducir opio masivamente para desequilibrar la balanza. Pecado sistémico. Consecuencia: la iglesia se vuelve dependiente de ese dinero y silencia a los Roberts y Oliphants que denuncian el mal. Secularización. Solución: solo una fe independiente de los poderes del mundo puede señalar al único que perdona y restaura: Cristo. Misioneros que murieron en la pobreza por negarse a usar barcos de opio. Cristianos chinos que abrazaron la fe a pesar de los occidentales, reconociendo que el Cristo de la Biblia era diferente al Cristo de los comerciantes. Pastores independientes que fueron expulsados de sus asociaciones por decir la verdad, pero cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, mientras que los monumentos de los magnates se desmoronan. Esta historia está oculta porque el mundo prefiere la ligereza del cristianismo secularizado, que no exige arrepentimiento ni restitución. Pero para tu misión, es el escenario perfecto para mostrar que Cristo no es un aliado del imperio, sino el redentor de las víctimas. El mundo los llamó visionarios, la historia los llamó aristócratas, pero detrás de los apellidos que construyeron Estados Unidos se esconde un secreto envuelto en niebla y amapolas. Esta es la historia de cómo el pecado se disfrazó de progreso y cómo incluso los púlpitos fueron comprados con monedas de plata. Pero ¿cómo es que familias vinculadas directamente a la Casa Blanca pudieron traficar con drogas a pleno luz del día sin ir a la cárcel? La respuesta te hará cuestionar todo lo que sabes sobre la justicia humana. Warren Delano o John Jacob Astor y los otros no son villanos de caricatura, sino hombres religiosos que justificaron lo injustificable. El volumen del crimen. En su apogeo, la firma Russell & Company de los Delano movía miles de cajas de opio al año. Cada caja pesaba unos 60 kilogramos. Multiplica eso por el efecto en una sola familia y el resultado es una catástrofe humanitaria financiada por caballeros cristianos. El margen de ganancia. El opio se compraba en la India o Turquía por una fracción y se vendía en China con márgenes del 400 a 1000%. Este es el origen de los edificios de la Ivy League. No fue interés compuesto, fue usura sobre la adicción. La conexión ferroviaria. Casi todos los grandes ferrocarriles del oeste de Estados Unidos, como el Michigan Central, se construyeron con dinero de China. Cada vez que un estadounidense viajaba al oeste, lo hacía sobre rieles forjados con el sufrimiento del este. La historia ha sido escrita por los vencedores, por aquellos que tuvieron el oro para comprar el mármol y el poder para borrar sus crímenes. Los Delano, los Forbes, los Astor y aún otros pensaron, al igual que hoy, que su filantropía sería suficiente para cubrir el rastro de la amapola. Creyeron que una iglesia silenciosa era una iglesia que aprobaba sus pecados. Pero el tiempo es un juez implacable y la eternidad lo es más.
Hoy las universidades que ellos fundaron siguen en pie y sus nombres decoran los pasillos del poder. Pero la pregunta que resuena desde los callejones de Cantón hasta los púlpitos de Boston no es cuánto dinero acumularon, sino ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Sabías que la famosa biblioteca Lowe de la Universidad Columbia lleva el nombre de un hombre cuyo imperio dependía del contrabando? ¿Sabías que los barcos más rápidos del mundo, los Clippers, fueron diseñados no por velocidad comercial, sino para huir de la marina china mientras transportaban droga? El juicio de la verdad. Cita del magnate, Warren Delano II. Como mercader, no pretendo justificar el comercio del opio, pero como negocio es justo, honorable y legítimo. Contraste bíblico. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Isaías 5:20. Cita del magnate, John Perkins Cushing. He acumulado lo suficiente para ser independiente de los hombres y de la fortuna. Contraste bíblico. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12:20. Cita de la aristocracia. Nuestra filantropía purificará el origen de nuestras riquezas. Contraste bíblico. Pero ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. El pecado no es solo la transgresión obvia, es la indiferencia ante el sufrimiento ajeno por beneficio propio. Es el cristianismo secularizado que dice, Dios me bendice con riqueza, mientras esa riqueza proviene de destruir al prójimo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Sin embargo, no nos engañemos. Esta no es solo la historia de unos hombres poderosos en el siglo XIX, es el espejo de la condición humana. Todos buscamos desesperadamente un opio para adormecer nuestra conciencia, sea el éxito, el dinero o una religión que no nos demande nada. Pero en medio de esta densa niebla de hipocresía brilla una luz que ninguna fortuna puede apagar. Es la luz de la perla de gran precio. El Salvador no es un aliado de los imperios comerciales, es el redentor de los quebrantados. Él no necesita tu éxito, él busca tu arrepentimiento. Pero mientras la aristocracia del opio se enriquecía robando la vida de otros, hubo uno que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. El maestro no vino a pedirte que construyas una catedral con dinero sucio, vino a ofrecerte una vida limpia a través de su sacrificio. Él es el centro de las Escrituras, el Salvador que no se compra con donaciones, sino que se recibe con arrepentimiento. Mientras que la aristocracia del opio ofrecía un narcótico para dormir a las naciones, Cristo ofrece su propia vida para despertarnos. La verdadera riqueza no se hereda en un fideicomiso en Nueva Inglaterra, se recibe a los pies de la cruz, donde el precio de nuestra libertad no fue pagado con plata manchada, sino con la sangre preciosa del Cordero. Frente al cristianismo ligero, que solo adorna el exterior, el Cristo verdadero penetra hasta la médula para rescatarnos de la mayor de las adicciones, nuestro propio pecado. Como alguien que solo busca cumplir la tarea impuesta por el Maestro, te invito hoy a dejar de beber del opio de la indiferencia. No busques la aprobación de un sistema secularizado que ha vendido su conciencia. Busca al Salvador, el centro de las Escrituras, el único que puede rescatarte de las garras de un mundo que te promete gloria mientras te arrebata la vida. El contraste, el silencio de las instituciones, la hipocresía. ¿Cómo puede un pastor denunciar la avaricia cuando el techo del templo fue pagado por el traficante? El maestro olvidado. Resalta que en su afán por expandir instituciones se olvidaron de la persona de Cristo, quien nunca sacrificó la verdad por el presupuesto. El único rescatador. El contraste eterno. Mientras los magnates ofrecían un opio que esclavizaba el cuerpo y el alma, el maestro ofrece el agua de vida que libera.
La historia ha intentado ocultar estas fortunas, pero ante los ojos de aquel que todo lo ve, no hay filantropía que pueda lavar la sangre de las manos. El hombre en su estado natural siempre buscará un ídolo, sea el oro, el poder o la reputación. Solo el Salvador puede romper las cadenas de este capitalismo del espíritu, que nos hace creer que somos buenos porque somos exitosos. Los nombres de los rebeldes como Roberts, Oliphant, James Lagg, Griffith John, Timothy Richard y otros fueron borrados de los anales de las grandes instituciones. Denunciaron abiertamente el comercio del opio, la hipocresía cristiana occidental. Acusaron a Occidente de predicar a Cristo mientras vendía muerte, la devastación del opio. Llamaron al opio una abominación incompatible con el Evangelio. Perdieron apoyo institucional, fueron considerados problemáticos, vivieron con dificultades económicas, nunca se retractaron. Rechazaron donaciones contaminadas, fueron aislados por juntas misioneras, murieron sin reconocimiento institucional. Se enfrentaron a comerciantes, políticos, iglesias financiadas. No fueron juzgados en un tribunal civil, pero sí en el tribunal eclesiástico del silencio. Su nombre fueron borrados, pero están grabados en la eternidad. La historia nos enseña que el sistema siempre intentará domesticar el evangelio para que sirva al dinero. No fue una conspiración, fue algo más sencillo: comodidad. A quienes se opusieron, no siempre se les encarceló, se les hizo algo peor, se les quitó la voz. Sin púlpito, sin salario, sin respaldo. Esto no es una acusación al pasado, es una pregunta al presente. ¿Qué estamos dispuestos a callar hoy para no perder comodidad? La verdad no necesita patrocinadores. Jesucristo no aceptó donaciones de comerciantes, no bendijo rutas de muerte, no negoció con imperios. Por eso no lo financiaron, por eso lo rechazaron y por eso lo crucificaron. Pero el Salvador no puede ser comprado. Hoy la pregunta es para ti: ¿vives un cristianismo de conveniencia o estás dispuesto a hacer la resistencia en un mundo secularizado? Busca al Maestro, no a la institución. Él es la perla de gran precio que los magnates del opio nunca pudieron poseer. Este trabajo no busca atacar instituciones, sino exaltar al único que no puede ser comprado, el Maestro. ¿De qué lado de la historia estarías tú?